incrementar al niño para llegar a una respuesta correcta. La segunda es la imaginación, que por lo general la mayoría de niños, la imaginación, casi todos los niños, mejor dicho, la imaginación es grande y tenemos lo que tenemos que hacer es incrementarla. Se debe potenciar con actividades que permiten una pluralidad de respuestas. Después tenemos la intuición, que también con el material concreto se pueden generar actividades que la potencien. No se trata de que el niño conteste al azar y que conteste cualquier cosa. De lo que se trata que conteste algo con razonamiento. El razonamiento lógico, la referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual, que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación ante un determinado desafío. Este niño desde cuarto grado, él nunca ha trabajado con regletas de cocina, solo ha trabajado con regletas base 10, pero en este video se demuestra que él las relaciona y llega por medio de preguntas, llega a una respuesta correcta.
Entonces aquí vemos que el niño nunca ha trabajado con este material y partiendo de cómo trabaja con el material base 10, él ha logrado establecer relaciones con las regletas de Cushinier. Entonces este es un desafío que lo ha logrado superar. Dicen que los niños deben de tener emoción cuando están en una clase y la emoción de resolver las situaciones que se le plantean. Si los niños pierden la emoción, es muy difícil que, que ellos resuelvan cualquier situación. Entonces hay que procurar venderles matemática como algo divertido, como algo emocionante, que ellos tienen un reto que pueden superar sin temor a equivocarse, porque el problema de nosotros los maestros en muchas aulas es que pensamos que o le decimos al niño que está malo y lo que está es equivocado. Y entonces las equivocaciones sirven para aprender, así que toda equivocación también es buena. Dice de que materiales manipulables, ¿para qué? ¿Para qué vamos a utilizar nosotros materiales manipulables? Fíjense de que cuando yo empecé a trabajar con materiales manipulables, yo pensaba lo que muchos maestros, de que los materiales manipulables me iban a quitar el tiempo, iba a desperdiciar tiempo para cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación, desarrollar todos los contenidos. Y empecé trabajando con materiales manipulables, pero me decepcionaba porque los niños se ponían a jugar, a tirarse los materiales y dejaba de utilizarlos. Luego de eso, los niños me volvían a insistir que sacara los cubitos, que sacara los botones, y volví a intentar hacerlo, y así pasé varios tiempos hasta que llegó un momento que los propios niños empezaron a trabajar y establecer relaciones con el material. Y esto lo que hace, muchas veces al principio piensa que se está perdiendo el tiempo, pero en realidad lo que se está ganando es tiempo para el siguiente año, porque los niños que aprenden a dividir naturales en cuarto grado, en quinto se les es muy fácil dividir decimales, multiplicar decimales, entonces ahí se está acortando y se cumple con lo que son los estándares del Ministerio de Educación. Fíjense que los materiales manipulables permiten la reflexión, recrean distintas situaciones, fomentan el interés, producen entusiasmo e ilusión por las matemáticas, ayudan tanto a introducir un tema como a comprender procesos o a descubrir propiedades, ayudan a generar ideas que se utilizarán y canalizarán en el procedimiento matemático, posibilitan el trabajo individual, son de gran utilidad para trabajar capacidades y habilidades que son necesarias para la resolución de problemas. Con respecto a que permiten la reflexión, aquí tenemos a dos niñas trabajando en el aula de matemáticas, iniciando a trabajar lo que es la división en cuarto grado, sin tener ninguna idea de lo que es dividir, sino que solo basándose en el uso de materiales y repartiendo o formando grupos. Entonces, comprender las estrategias utilizadas por sus compañeras mediante la contrastación de sus ideas muchas veces sugiere más el aprendizaje que cualquier información que pudiéramos ofrecerle. Aquí ellas están compartiendo sus ideas. Aquí vemos que una de las niñas se equivocan y dice que sobran 2. La otra pequeña la corrige y le dice que no, que sobran 4. Que hace un grupo de 6 y que sobran 4.
recrean distintas situaciones y fomentan interés. En cuarto grado, ahorita en estos momentos nosotros con los niños solo hemos visto lo que son las décimas, las centésimas y las milésimas. Y en la unidad 6 se ve lo que es la suma y resta de números decimales. Sin embargo, este niño va a hacer una división de decimales sin haber visto división de decimales. Y eso solo buscando la relación que existe entre las operaciones con naturales. El niño el niño anterior nunca le he enseñado yo lo que es división de decimales. Y él con relación a los naturales ha hecho esta división. Entonces, los materiales también ayudan a generar ideas que se utilizarán y canalizarán en el procedimiento matemático. Ahorita vamos a ver a otro niño utilizando material base 10 y realizando divisiones.
palabra nos explica que relaciona las decenas, las décimas y las centésimas. Él tampoco en la escuela ha aprendido a dividir decimales. Y ahorita no puede, es cierto, tienen una introducción a lo que es la división a los decimales, pero sí no pueden resolver problemas porque eso lo vamos a ver hasta el próximo año. Pero y el próximo año, cuando yo vea con ellos multiplicación y división de decimales, me voy a ahorrar bastante tiempo con ellos para introducir ese trabajo. Producen entusiasmo e ilusión para las matemáticas. Este es un niño, fíjense que también relaciona, miren, las decenas y las unidades se relacionan por equivalencias. Entonces él bien sabe las equivalencias de las unidades, de décimas y centésimas, y lo explica muy claramente, y eso es muy importante que los niños se expliquen con sus palabras. Poco a poco vamos a ir orientándolos para que ocupen el lenguaje matemático, pero para el principio que ocupen su lenguaje. Al final, el fin va a ser adquirir el lenguaje matemático. Buenos días. ¿Qué sucedió, Marlon? Buenos días, Lick. ¿Sobre, sobre qué? Presentando. Tuve fallo de internet, no sé si se desconectó el profesor. Sí, Lick. Él no está ahorita. ¿Qué les dijo? ¿Se le falló también a él el audio? Eh, Según parece, Lick, porque se desconectó, ya no está. Habría que esperar a ver si recobra la señal. Sí, le voy a marcar, a ver qué me dice. Yo también he tenido problemas con el internet y por eso no supe. Ya voy a marcarle. Sí, Lick, porque había bastante interferencia con los videos que estaba presentando. Al menos por mi parte no escuchaba nada, la verdad. Sí, el audio de los videos se le cortaba. Alcancé a escuchar. Pero ya le voy a marcar, permítanme.
Permítanme que estoy comunicándome con el profesor. Buenas. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Disculpen, no se vio nada de la presentación ni de lo que dije. Fíjese, Hola. profesor, don Marcos, los videos Sí. sí no se escuchan, solo se escucha como ruidoso. Quizás hay interferencia, ¿verdad? Sí, quizás es interferencia. No se escucha nada de los videos. De los videos no, don Marcos. Como se los muestro solo la manipulación que hacen de los materiales los niños. Y usted lo puede describir, sí. Sí, Sería bueno. entonces, ¿en cuál se quedaron o desde el inicio? Tal vez alguno de los chicos nos dice, porque yo tuve fallo también de internet en esos momentos. Sí, que alguien me informe. ¿En cuál video se quedaron que pudieron ver? Es en el segundo video, dicen, don Marcos. En el segundo. No sé cuál es el fallo que hay, yo creo que es del internet. Voy a volver a colocar la presentación. Vaya, vamos a esperar. En verdad, este tipo de situaciones siempre nos suscita, ¿verdad? Cuando es así por medio de internet, porque a veces nos falla, pero sepamos ahí comprender la situación. Ya está presentando, don Marco. Sí, este lo vimos, ¿verdad? Este es lo que permite la reflexión. Aquí está el trabajo de dos niñas. Quizás le voy a bajar volumen, tal vez así se escucha mejor. Está el trabajo de dos niñas en la cual una de ellas la corrige a la otra, porque una le está diciendo que se forman que sobran dos, y la otra le dice que son cuatro. Quiero hacer una pregunta, o sea, quiero pedir disculpas porque yo lo he hecho estos videos son reales, son en el aula. Entonces, quiero preguntarse, ¿no se ha escuchado absolutamente nada de lo que opinan las niñas? Hola. No se ha escuchado nada de lo que No, dicen las niñas en los no videos, se, no se ha escuchado. no se escucha absolutamente nada. Nada. Pero entonces lo único que voy a hacer es que voy a describir lo que dicen los videos y lo voy a dejar la presentación, la voy a dejar desde aquí.
Este pequeño que está en estos momentos presentándose está conociendo lo que son las regletas de Cursinier. Él nunca ha trabajado no ha trabajado con este tipo de material. Sin embargo, ha hecho divisiones con las regletas, división de decimales con las regletas. Ahí está dividiendo 22. Ahí yo le digo de que le vamos a llamar 1 a la regleta anaranjada y le pido de que represente 2.1 con este material. 2.1, un decimal. Le pido que haga una división entre 0.4, 2.1 entre 0.4. Esta división yo le pido que la haga para ver si relaciona la división de naturales con la de decimales. Y él va a realizar la división. Él ahí está comparando las de 1 con las otras regletas para ver si cuál es 0.4. Ahí comprueba que ese es 0.4. Al final dice que la respuesta es 5 y que el residuo es 0.1. Aquí hay que dejar este residuo porque ellos no pueden todavía dividir decimales ni multiplicar decimales. Entonces para ellos es muy difícil seguir dividiendo. Hasta ahí tiene que dejar esta división. Entonces él está recreando la división de decimales a partir de la que ya conoce, que es la de naturales. ¿Alguna pregunta acerca de este video? Don Marcos, quizá una. En el ¿Sí? caso de que un niño, por ejemplo, con el material concreto no pueda hacer una representación, ¿qué indicación o qué orientación tienen ellos de parte suya? Lo tenemos que conducir a que lo haga. Por ejemplo, muchas veces las regletas las confunden. Y le decía, por eso es que les pregunto yo, porque en el video anterior se vio que el niño, decía que era 20 la regleta de naranja. Entonces yo le dije que por qué decía que era 20. Y entonces él en el instante reflexionó, porque eso sí ya lo conocen de las decenas y las centenas. Y dijo, no, es 10, entonces tengo que tomar 2. Entonces por preguntas guiadas, tenemos que hacerlo llegar a que ellos lleguen a su respuesta. No decirle la respuesta, porque entonces el pensamiento no lo desarrollan ellos, sino que hacemos de que ellos digan la respuesta que nosotros queremos oír. Y no se trata de eso. Por esta razón es que muchos docentes dicen que es muy trabajoso, que se pierde tiempo, porque en realidad nosotros los adultos vivimos con prisa. Las clases las queremos dar a prisa, el contenido lo queremos terminar a prisa y los niños no conocen de eso. O sea, los niños no conocen de hacer las cosas rápido, de gastar, que uno a veces los quiere apurar y ellos bien tranquilos porque ellos no desconocen lo que es la prisa.
Entonces, por eso nosotros los maestros con preguntas, con ejemplos o contraejemplos, nosotros podemos hacer que el niño llegue a la respuesta correcta. ¿Alguna otra pregunta? Pueden escribirlas también en la mensajería y yo lo puedo leer. El nombre de la herramienta, preguntan, don Marco. ¿Cómo? ¿Cómo El le... nombre de la herramienta, el nombre del recurso que se está utilizando. Estas son las regletas de Cursinier, se llaman números de color. Este material sirve puede servir para fracciones, para división, multiplicación, suma, resta, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, media aritmética. O sea, tiene bastante, lo podemos emplear en bastantes contenidos. Es necesario trabajar con materiales concretos con los niños. ¿A partir de qué grado se puede utilizar? Preguntan. Las regletas. Fíjese Sí. que las regletas se utilizan desde parvularia. O sea, con regletas se tiene que ver grande, pequeño, alto, bajo, y como en parvularia empiezan a ver los números, empiezan a hacer las comparaciones, así como la hizo el niño ahí que dijo, este 2 porque si yo apilo 2 de a 1 me hacen este. Entonces ahí las regletas se ocupan desde parvularia. Largo, corto, también se ocupan para enseñarle a los niños con las regletas. Este otro niño va a ser ¿sí? Va a ser una división. Este otro niño va a ser una división con regletas base 10. Este es otro tipo de material. Él va a hacer la división de decimales. Lamentablemente no se escucha, dicen lo que dicen los videos, pero este niño nos explica que él en base a la relación que hace entre las centenas, decenas y unidades, la relaciona con las unidades décimas y centésimas. Él lo explica aquí. Ay, disculpe la calidad de los videos, pero en realidad yo lo he hecho así para que vean que es real, ¿verdad? Muchas veces se oye ruido cuando estamos en la clase. Aquí los niños van llegando de sus casas, pero en realidad el aula de matemática tiene que ser con ruido, porque ahí se discute, se comparten ideas, se resuelven problemas. Entonces, la aula de matemática sí tiene que ser para que los niños también se sientan motivados y participen de lo que es la emoción de resolver problemas en matemáticas. Aquí voy a colocar el video, él va. La regleta azul va como 1, va a representar el 9.75, va a representar. $9.76, disculpen. Ahorita va a realizar la división de 9.76 entre 3.
Entonces en las unidades obtiene 3. Entonces en las unidades es 2. Posteriormente, don Marco podría proporcionarnos tal vez esos pequeños videos para que los estudiantes puedan, con la grabación, volver a compartirlo, ¿verdad? Y de esa manera podrían observar qué es lo que hacen los niños debido a la situación que no se pudo escuchar cada video, pero sí suena muy interesante, por ejemplo, ver cómo los niños están haciendo procesos sin que usted previamente haya explicado cómo hacerlo, porque comprendo que en este momento los niños lo que están haciendo es dividir, pero no saben todavía las reglas de la división de decimales, sino que conocen nada más la división de números naturales, ¿verdad? En ese sentido, resulta bastante interesante ver que a partir del mismo material concreto se pueden ir generando los algoritmos y también se pueden ir generando los, digamos, los futuros procesos, ¿verdad?, a construir en cuanto a la temática que se presenta. No, don Marco, no lo escuchamos. Sí, con gusto se puede hacer, es compartir, ¿verdad? El profesor realmente está haciendo un esfuerzo por mostrarnos lo que realmente él hace en su aula. Lastimosamente, pues la tecnología en ocasiones se nos hace un poco complicado, pero yo también he tenido dificultades con internet en estos momentos. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarle al profesor que nos comparta estos pequeños videos para que efectivamente nosotros podamos corroborar cuán valioso es el uso de los recursos para obtener varias cosas, ¿no? Una es la comprensión, ¿verdad?, de los estudiantes, generar algoritmos, generar matemática en sí. Entonces, es bastante interesante lo que hace el profesor. En este momento, don Marco tiene apagado el micrófono, quizás por esa razón no le escuchamos. Aún le aparece su micrófono apagado, don Marco. Bueno, mientras tanto, ¿verdad? Logra revisar la parte técnica. Nosotros con don Marcos también estuvimos compartiendo dentro de la Asociación de Matemáticos del Salvador, que nosotros llamamos Asociación AMATES. Estuvimos realizando en el Infod algunos talleres. Este taller lo realizamos el año 2020 al inicio, y bueno, ahí pudimos constatar con todos los materiales que don Marco está presentando, cómo él trabajaba con sus estudiantes. Claro, esto lo hacíamos con maestros en servicio y estudiantes. Y pues
se quedaban como muy interesados los participantes porque podían obtener esos algoritmos sin necesidad de conocer al estudiante previamente cuáles son los procesos. Entonces, realmente se volvió una labor bastante interesante. Los maestros también externaban, por ejemplo, que como es la usanza, ¿verdad? Primero explicar un contenido o explicar un proceso y luego colocar los ejercicios a los estudiantes para ver cómo estos reproducían los ejercicios. Sin embargo, con el proceso que don Marco estaba explicando, se veía lo contrario, ¿verdad? Que esa usanza pues no era la mejor en todos los contenidos, porque hay contenidos que pues utilizar material concreto para incorporar el tema no es tan fácil. Entonces, por lo menos se quitó una idea de que siempre el maestro debe de explicar algo. Los niños fueron capaces y los maestros evidenciaron en esa ocasión también que los niños podían obtener un resultado importante. Mientras tanto, en una de las visitas que nosotros le hacíamos al profesor en su centro educativo, en el complejo educativo, me parece que era Estados Unidos de América, en Comasagua, nosotros llegamos en un momento en el que él estaba explicando el volumen de algunos sólidos. Y entonces lo primero que el profesor hizo, el concepto de volumen, es algo que cuesta comprenderlo. Nosotros nos quedamos bastante admirados porque lo que el maestro estaba utilizando es un cubito vacío, un cubito quizás de unos 10 centímetros de lado. Y lo primero que le solicitó a los estudiantes es llenaran ese cubito de plastilina. Nos quedamos así como pendientes de la situación. ¿Por qué llenar el cubito de plastilina? Quitaron las paredes del cubito y entonces les quedó el sólido, ¿verdad? Entonces él nos explicaba que esa actividad la realizaba para generar el concepto de volumen. ¿Cuál es el concepto de volumen que a esas edades se maneja? Es el espacio que ocupa una figura o el espacio que ocupa un cuerpo, pero eso quedaba como muy abstracto. Entonces, con esa actividad, lo que pretendía hacer era concretizar, ¿verdad?, este concepto. Y de esa manera, el niño decía, este es el espacio que ocupa el cubo. De esa forma, pues, introdujo el concepto de volumen. Con la misma idea de los cubitos, de ir generando el volumen, los niños calculaban volumen de prismas, volumen de otros objetos que tenían caras planas, ¿verdad? Y lo interesante fue ver que estas criaturas de cuarto, quinto grado lograron trascender en ese concepto, porque nosotros tenían ellos a la mano una botellita de jugo y entonces dijeron, bueno, ¿y cuál será el volumen de esta botellita de jugo? Y empezaron a querer simular con los cubitos la altura y el grosor, lo ancho de la botellita de jugo y por lo menos llegaron a un concepto de aproximación, ¿verdad? El volumen aproximado de la botellita. Fue una actividad muy rica, muy interesante y vimos cómo los niños eran capaces de trascender. Bien, don Marco ya está de nuevo, les dejo con él. Estábamos con este pequeño que está haciendo
división con regletas base 10. Entonces estaba dividiendo 9.76 parece entre 3. Esa era la división que estaba haciendo. Entonces ahí vamos a ver cómo él forma los grupos. Y al final, él obtiene un residuo de 0.01. Entre 3. Serían 3 grupos de 3. ¿A dónde está el otro? Ahí, colocarlo encima para que se vean los 3 grupos. Vaya, ahí serían 3 grupos. O hacerlo más para acá. Vaya, entonces ese es el grupo en las unidades. Él realiza el cambio de décimas a centésimas. Una décima la cambia por 10 centésimas. Entonces serían 3.20. Así aprendiste, relacionándola. Vaya, gracias, Fernando. Azul como unidad, Fernando. Este niño que vamos a ver a continuación trabaja con botones y con tabla de valores. Y él lo que relaciona es las decenas, los valores posicionales, el valor que tiene cada posición y la relación que tienen entre ellos. Y él lo explica correctamente y hace una división correcta cuando utiliza este material. 205. Va a dividir 405. Él está dividiendo 405 entre 3. Entre 3. 405 entre 3. Yo hago 10. Él cambia una centena por 10 unidades y eso lo está explicando él. La respuesta es 135. Él divide formando grupos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El proceso, don Marco, de hacer ¿cómo se llama? La conversión. Sí. Porque el niño sabe manejar en ese momento que hay una conversión entre las diferentes unidades de valores, ¿verdad? Así de es. las centenas, decenas y unidades. ¿En qué momento ese proceso se vuelve como necesario exponérselo a los niños o cómo es que ellos logran hacer esa transferencia? Fíjese de que yo se los doy como una regla en el uso de la tabla de valores.
O sea, empezamos trabajando como un juego con tabla de valores y una de las condiciones en el uso de la tabla de valores es que en cada posición caben 9 al principio, ¿verdad? Pero cuando realizamos operaciones, entonces es necesario colocar más elementos en cada posición. Fíjese que el proceso de la división es el inverso de la multiplicación. Entonces ellos se van dando cuenta que el proceso lo van haciendo al revés y por esa misma razón es que van haciendo el cambio de izquierda a derecha, cuando en la multiplicación es al contrario. Pero como la introducción a la división es eso, lo iniciamos tomándola como la inversa de la multiplicación. Es ahí donde ellos se dan cuenta que hay que ir haciendo esos cambios para poder ir formando grupos en todas las demás posiciones. Es indispensable entonces que tengan claro el paso, ¿verdad? De cuántas unidades tiene una decena, cuántas decenas tienen las centenas, para que luego puedan regresar ellos y retomarlo. Ajá, exacto, pero como eso ya lo traen desde los primeros grados, cuando empiezan a formar la decena, en ese trabajo más que todo ya lo han hecho los maestros de primer ciclo, de las transformaciones. Pero fíjese de que muchas veces los maestros pensamos que hay que enseñarles a usar el material a los niños y en realidad no es el material el que se tiene que enseñar a utilizar, porque no es eso, sino que el material los niños lo manipulan. Usted ve cómo manipulan los botones, cómo manipulan esto y lo otro, ¿verdad? Pero no es que se lo hayan aprendido de memoria esa manipulación. Lo que ellos están utilizando es las ideas que se generan al hacer esa manipulación, porque de ahí se generan ideas que ellos las ocupan para resolver el problema. Gracias. Vaya, vamos a pasar a la siguiente. 205. Fíjense de que esta niña tenía problemas en aprender a dividir porque no quería usar la tabla de valores. Y sin embargo, después esto quizás ha logrado que lo haga más fácil el uso de la tabla de valores, porque ahorita va a ser una división sencilla, porque la va a ser sencilla, pero el próximo video que les voy a mostrar, ella forma grupos en dos valores posicionales. Y eso ellos lo han descubierto, no es que yo se los diga. El formar un grupo en dos valores posicionales, ellos lo descubren. Porque dicen, ¿para qué voy a estar cambiando si ya sé si es 10? ¿Verdad? Cuando empezamos a dividir entre dos cifras, entonces ocupan los dos valores posicionales y porque dicen, pues voy a tardar un montón en estar cambiando esto mismo. La misma necesidad de ahorrar trabajo hacen de que a ellos se les formen esas ideas. Vamos a ver este video de esta niña. Ahí. Vaya, Leila, vamos a dividir 45 entre 4. Ella va a dividir 45 entre 4. Lo primero que hace ella es representar el 45. Ahorita lo va a dividir entre 4 formando grupos de 4. Aquí se hace otro grupo y recibo 1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 44. 44. ¿Por qué 44? 11. 11. 11 residuo 1. Ah, exacto. 11 y residuo. Ella al principio me dijo de que la respuesta era 44 residuo 1.
se equivocó, pero inmediatamente cuando yo la cuestioné y le dije que por qué me estaba diciendo que 44, inmediatamente dijo, es 11 y residuo 1. Ella misma se autocorrigió sin necesidad de que yo le diera la respuesta. A ella le cuesta mucho lo que es la división. Posibilitan el trabajo individual. Los niños aprenden a trabajar en grupos y individualmente al usar este material. Muchas veces al principio lo hacen en grupo, después ellos solos trabajan con el material y llegan de lo concreto, pasan a lo abstracto. Ya todos ellos ya están haciendo las divisiones solo numéricas, ya no están utilizando material, pero al principio sí las estábamos utilizando. Estos videos son desde hace más de un mes. Vamos a dividir aquí 857 va a dividir el niño. Entre 2. Va a ser la división entre 2. 857 entre 2. Y solo ahí vamos a dividir. Y es lo vas a eliminar haciéndolo 10. Sí. 4, hago grupos. ¿Cuánto es la respuesta? Contar los de las unidades. En este video se muestra que el niño divide 857 entre 2. Entonces al principio me estaba dando una respuesta incorrecta, me estaba diciendo que era 427 y en realidad es 428 y residuo 1. Yo le dije que rectificara y él, si se dieron cuenta, volvió a contar y me dijo la respuesta correcta. Este material ayuda a que los niños se autocorrijan ellos solos sin necesidad, como les digo, de que nosotros los docentes los llevemos a decirle la respuesta, que a veces por adelantar o no estar perdiendo mucho tiempo, como lo llamamos nosotros, le damos las respuestas a las problemáticas a los niños y las niñas. Son de gran utilidad para trabajar capacidades, habilidades que son necesarias para la resolución de problemas. Este niño aquí, ya estamos en eso, estamos en resolución de problemas. Yo le estoy dictando el problema, el niño lo copia los datos del problema y lo va a resolver. Entonces eso es lo que está haciendo ese pequeño. Ya la mayoría de los niños ya estamos en la etapa de aplicación. Ya ellos ya están aplicando la división en la resolución de problemas. Ya ellos ya dicen qué es lo que se hace en la división. Ya explican el proceso y al final qué es la aplicación. Dios mío.
te voy a dictar el problema, tú vas a escribir los datos y el PO y lo resolver, ¿no? Te lo voy a dictar. En una floristería, pero no copias el problema, solo los datos y el PO. Y escucharlo como qué es lo que dice el problema. En una floristería tienen 965 rosas. Y elaboran arreglos de 8 rosas cada uno. ¿Cuántos arreglos podrán hacer? ¿Cuántas rosas sobrarán? Para eso no sé. Sobra uno, que se me cambia, 10. Este queda sobrando. Se cambia por 10 de uso. Pero escribiste, representaste el valor que vas a dividir. Sí, aquí lo representé, ¿Cuánto? aquí eran 900, pero aquí no le escribí nada porque estábamos primero con esto. Entonces me salió el grupo y ese que sobró lo voy a cambiar por 10 de estos. Pero en las decenas no había nada. ¿Ah? No había nada en las decenas. No, sí, ya sé, sí, habían 65, además. 60. Tengo que ponerle 60, ¿no? Entonces serían 8 sería el grupo. 8 serían los grupos, no sobran 60. Entonces, no, pues todavía no tendría que poner el resultado, porque no lo he hecho bien todavía, no está completo. Son 5. No se forma ningún grupo con esto. Entonces ahora participar. Cabe esto, cabe 1, 8, 8. Formaron 2, 8, 6. Y como no se forma ni uno, Sí, quiero ver. estas 5 quedaron sobrando. Está correcto eso que has escrito, mira. El resultado del cociente está Ay, correcto. no, todavía me falta. Todavía me faltaba. A los niños les da problema este 0 en el cociente, pero cuando yo le hice la pregunta si le faltaba algo o si había equivocado cuando transmitía, él lo corrigió y dice que le sobran 5. Y no sobró ninguno. Y en las unidades habían 5 y como se formaban los de sobraron los 5. ¿Cuántos arreglos? Entonces, ¿cuántos arreglos se formaron? ¿Y cuántas rosas te sobraron? Ah, ok. Gracias, Fernando. Si se dan cuenta, este niño fue colocando primero las centenas, formó los grupos en las centenas, después colocó las decenas, formó los grupos en las decenas y al final colocó las unidades. Como en las unidades el resultado en el cociente es 0 y residuo 5, quitó las unidades y dejó vacías la posición de las unidades, que es 120, 1, 2 grupos y aquí ninguno, 120 y residuo los botones que sacó. Entonces este niño él me explicó lo que estaba haciendo y ya está resolviendo problemas. En un mes prácticamente ha aprendido a dividir bien porque explica, no solo divide, sino que sabe dividir, que no es lo mismo.
Fíjense que tenemos las características en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay características que tiene la enseñanza de la matemática en el aula y que nosotros debemos de visualizar y saberlas. O sea, una de ellas es que la enseñanza de matemáticas tiene, entre otras tareas, una fundamental: conseguir en el que aprende claridad de conceptos, razonamiento correcto, capacidad para establecer relaciones. Esta capacidad para establecer relaciones, el material concreto hace que rápido la adquieran los niños y son ellos los que desarrollan su pensamiento. Nosotros solo en forma guiada les colaboramos a que desarrollen su propio pensamiento para ellos participar, porque ellos ya saben que van a participar en este evento. Para ellos participar en este evento los motiva y los emociona, así como cuando ha sucedido en los otros eventos que ha promovido la Universidad Nacional. Ahorita Fernando, vamos a dividir 416 entre 4. Va a ser la división de 416 entre 4. Sí, pues sí, con eso hacemos. Hagámoslo de las dos formas. Hagámosle escrita y hagámosle con el material. Entonces, él está escribiendo, él está representando 416. Vamos a hacer se forma 1. 1 por 4 menos 4 sería 0. Aquí no se puede lo cambio por 7. De esto vamos a hacer grupo de 4. 1, 2, 3, 4. Se forman 4. Entonces serían 104. 104. Y ese 0 en el cociente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como las decenas no se podían hacer grupos de 4. Así que en ese de las decenas se cambiaban por 10 de las unidades. Yo aquí le estoy preguntando que por qué la respuesta es 104. Entonces me dice que porque aquí no se formó ningún grupo de 4. Es cuando nosotros hacemos escrito que le decimos no contiene. Pero muchas veces cuando hacemos numéricamente la división, eso de no contiene, el niño no lo comprende. Y aquí sí está visualizando que hay 0 en el cociente, entonces es 104. Ok. Correcto, ya quiero ver cómo lo escribiste, solo vamos a ver, vamos a revisar. Solo que el proceso todavía no falta. ¿Por qué te falta en el proceso? Todavía no lo he hecho, solo puse. Vaya a terminar, lo quiero ver. Allí no había terminado el proceso escrito el niño, entonces lo está escribiendo. Quiero revisar. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Ya este niño relativamente ya puede dividir. Ya aprendió a dividir y a aplicar lo que es la división en problemas. Fernando. El maestro debe preocuparse por dominar su materia en el aula de matemáticas, ¿verdad? Y escuchar al niño. Es importante el escuchar al niño. Muchas veces nosotros no escuchamos el razonamiento que él tiene. Entonces lo dejamos de lado. Y como dijo Lali Corcio, nosotros tenemos que investigar acerca de la forma como aprenden los niños para poder ayudarles.
A veces nosotros solo decimos, no, te has equivocado, corregí, y lo mandamos a que lo corrija o lo volvemos a explicar. Y si nosotros, así como lo explicamos de una forma que el niño no lo comprende, y no es que el niño no lo comprenda, sino que nosotros no nos estamos dando a entender con ello, entonces el niño no sale de sus dudas. Siempre hay que hacer hay que ser guiado el aprendizaje del niño, que no exponga sus ideas, siempre basado en el respeto, respetando lo que ellos opinan. Fíjense de que en el aula yo observé que varios niños hicieron esto. Entonces dice que el maestro debe observar las respuestas de sus alumnos sin esperar la respuesta deseada y permitir mediante ejemplos y contraejemplos que el alumno corrija sus errores. Entonces mi trabajo es hacer que el niño corrija sus errores. O sea, aquí el niño necesitaba refuerzo en las clases anteriores. Fíjense que el comprende de ese día decía, si al encontrar el cociente de una división utilizando la forma vertical se obtiene una división donde el dividendo es menor que el divisor, se coloca 0 en la posición que le corresponde en el cociente y siempre se repiten los 4 pasos: cociente, producto, diferencia y bajar. Entonces vino el niño y vio el 3, dice 3 es menor que 6, colocó 0. Bajó el 1, entonces el 1 es menor que 6, volvió a colocar 0. Y después tomó el 2, que también es menor que 6, y colocó 0. Aquí no podemos decir que el niño no ha razonado. O sea, no ha razonado su respuesta. El niño ha razonado la respuesta. Lo único que hay una inconsistencia en lo que se está enseñando y lo que el niño está aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que revisar esa parte que hay en los libros y en la forma de que nosotros explicamos para poder evitar este tipo de equivocaciones y de asimilación de la información equivocada que le podemos causar a los pequeños. Después dice, respetar al estudiante. Eso supone que el estudiante puede presentar diferentes alternativas de respuesta y nosotros tenemos que respetárselas, no decirle, esta no es la forma que yo te enseñé, porque en realidad eso ya está desfasado en decir esto ya no es la forma en que yo te enseñé. Fíjense que, por ejemplo, encontré otro niño. Fíjese, hizo esto, 3 por 2, 6, restó 8. Entonces después dijo, 4 menos 2, 8, 8 menos 8, 0. Esta es la forma en que hizo él su división y aquí colocó el residuo que era 1. ¿eh? Y esto es válido. Tarde o temprano el niño se va a dar cuenta que hay otra forma de hacerlo y él puede retomar esa otra forma, pero yo no le puedo decir, no, esto está equivocado, repetirlo porque no es así la forma. Entonces tenemos que estar pendientes de todas estas alternativas. Muchas veces ni siquiera cuando vemos esto, ni siquiera nos tomamos el tiempo de revisárselo si ha llegado a la respuesta y en realidad la respuesta está correcta. Lo único que él ha plasmado el proceso de otra forma. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos implica simplemente discrepancia entre la enseñanza y el aprendizaje y no significa en modo alguno que el niño no razone. Eso es lo que vemos en estas situaciones y en la anterior. Fíjense que aquí hablamos de la heurística, que son las estrategias que permiten al niño llegar al conocimiento matemático mediante sus propios medios y recursos. Fíjense que esto yo no se los enseño a los niños al hacer grupos en 2 posiciones, en dos valores posicionales. Y por ejemplo aquí esta niña lo hace. Vamos a hacer 45 entre 11. Ella va a hacer una división de 45 entre 11.
sido una. Vale, esto yo no se los he enseñado. Ellos lo hacen porque dicen, voy a estar cambiando esta decena por 10. Mejor lo coloco así y formo un grupo, ¿ves? De 11. 2 grupos, 3 grupos y 4 grupos. Entonces la respuesta de ella fue 4 grupos y residuo 1. Esto ellos lo han realizado en base a la experiencia del uso del material y a conocimientos anteriores. Parece fácil, pero sin embargo, ahí es donde el pensamiento se ha visto involucrado. Vaya, ¿cuál sería la? Vaya, Leida. Dice que la atención del maestro debería de centrarse en el pensamiento del niño y no en su capacidad para describir respuestas correctas. Respuestas correctas. El pensamiento de los niños se desarrolla a partir de su intuición y su lógica naturales, y los educadores deberían favorecer este desarrollo en vez de buscar las definiciones de objetivos ajenos a esta manera de pensar. Dice Cami, 1993-1997. Vamos a dejar un espacio para respuestas y preguntas. Bien, si tienen preguntas a los estudiantes las pueden escribir. Los maestros también que nos acompañan pueden ustedes externar las dudas o inquietudes que hayan surgido a partir de la presentación del profesor Marco, relacionado obviamente con el uso de materiales para la enseñanza de la matemática. Quizás, don Marcos, mientras los jóvenes puedan escribir o externar las preguntas, ¿cuáles han sido, digamos, los momentos más difíciles que usted ha atravesado cuando ha decidido usar materiales para la enseñanza de la matemática? Fíjese de que no todos los materiales son adecuados para los pequeños. Hay niños de que no se benefician con el uso de ciertos materiales. Y por lo general hay niños que nosotros los evaluamos para ver qué niños son kinestésicos, que son los que la mayoría de niños son kinestésicos. Pero hay unos que son visuales y hay otros que son auditivos, que la forma de aprender son diferentes. Entonces todas esas evaluaciones las tomamos en cuenta. Y hay por ejemplo, la mayor dificultad que encuentro con respecto al uso de materiales es la intervención de los padres de familia, porque ellos quieren seguir enseñando como les enseñaron a ellos, así como me enseñaron a mí en el siglo pasado. Entonces es muy difícil, porque enseñar no implica solo transmitir el conocimiento y pensar que el niño es algo que se va a llenar de conocimientos y contenidos, sino que es desarrollar el pensamiento matemático en ellos, que ellos establezcan relaciones entre unas cosas y otras. Ese es la mayor inconveniente y muchas personas piensan que al aula de matemáticas se llega a jugar cuando ven los materiales, que se ven los cubitos, que se ven la papiroflexia, que vemos espejitos, entonces dicen de que muchos padres de familia tienen la idea que a esa aula a jugar llegamos, y en realidad lo que llegan los niños es a desarrollar su pensamiento. Quiero tomarme un espacio, Lick, para disculparme por los problemas suscitados, por ejemplo, que no se han escuchado los videos, que hasta el momento no sé por qué no se escucha, pero en la otra computadora se me bloqueó, se me le fue el sonido y por eso agarré otra. Suerte que tenía dos aquí a la mano.
Y en esta no me le sirve la cámara, por eso no la había tomado primero. Pues no se preocupe, nosotros comprendemos la situación, don Marco. Un estudiante ha escrito aquí en los comentarios en qué contenidos es lo más recomendable usar los bloques de Cuisinier. Fíjese de que ahorita yo empiezo a trabajar con los niños con material manipulable. Entonces los bloques de Cuisinier, por lo general, yo lo ocupo en la introducción a la división. Sin embargo, este año no lo hice, sino que empecé a trabajar con tabla de valores porque tenía que reforzar lo que los niños no habían visto el año pasado. Entonces, por eso lo hice con tabla de valores, no porque los bloques de Cuisinier se ocupan para la suma, la resta, la multiplicación, todas las operaciones básicas, perdón que estoy mencionándolas, todas las operaciones básicas se pueden ocupar para máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y para muchas temáticas, para fracciones, aunque yo en fracciones no se los recomiendo que lo usen. Creo que también vale la pena aclarar que los materiales, pues también su uso va a depender del ingenio del maestro, ¿verdad? Porque muchas veces podemos tener los recursos a la mano, sin embargo no los podemos utilizar de manera apropiada. Sí, fíjese, con respecto a eso, es que no es lo que dicen muchos libros, no es el enseñarle al niño, y es lo que nos desilusiona a muchos docentes, que nosotros pensamos que le vamos a ir a enseñar al niño a utilizar ese material, y el material no lo va a usar el niño, solo lo va a manipular. O sea, eso no lo va a usar, lo que va a utilizar son las ideas que se generan de él. O sea, los niños ya por ejemplo, ya estos niños que tengo en cuarto grado, ya saben, ellos no lo pueden explicar, pero el sentido de la división ya saben que puede repartirse o puede formarse grupos en base a problemas que ya realizamos. Y en cuanto a tabla de valores, ellos forman grupos porque es lo más fácil, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es una manipulación. Lo que están haciendo para llegar a la respuesta es el uso de sus ideas, porque y es ahí donde surge la duda de muchos docentes. Dice, voy a perder el tiempo en estar enseñando a este niño cómo se usa este material, cómo se usa este otro. Es que los materiales, la introducción a la manipulación de materiales no es enseñarles a utilizar el material, ellos lo utilizan, de ellos surgen las ideas. Sí, muchísimas gracias por sus orientaciones. Al menos los estudiantes solamente las preguntas que tienen, pero habían algunos profesores que estaban opinando acerca de su presentación. Y una de las cosas que nos solicitaban era justamente la posibilidad de que usted pueda compartir los videos, porque nos dice, sería ideal que puedan compartir los videos el profesor, dado que nos está presentando situaciones reales, y eso es muy valioso. Como le decía, es importante para nosotros no solamente que nos comenten, ¿verdad? Como algunos dicen, hasta no ver, no creer. Sin embargo, es justamente un espacio que tenemos el que nos permite poder conocer y acercarnos un poco al trabajo que cada profesor está haciendo. En ese sentido, don Marco, ¿sería posible que nos comparta usted sus videos o la presentación? Sí, le voy a compartir la presentación a usted para que se las pueda proporcionar. Sí, es posible. Muchas gracias. Y disculpen de que los videos no están, porque son reales. Y muchos niños las caritas les salen cortadas porque no tuve los permisos de los papás.
no obtuve los permisos. Los que se les sale la cara es porque sí me dieron el permiso. Pierda cuidado, ¿no? Nosotros sabemos que se van a utilizar de manera correcta, ¿verdad? Así es. Pues si los jóvenes y los maestros que nos acompañan no tienen más preguntas al respecto, pues don Marcos, quisiéramos darle las gracias por su participación en estas actividades. La verdad es que usted siempre nos ha apoyado en cada uno de los eventos que nosotros como escuela realizamos. Y en esta ocasión, pues quiero compartirles nuestros agradecimientos a partir de este presente diploma, en el que pues externamos, ¿verdad? El agradecimiento que como escuela tenemos por apoyarnos en la formación de futuros profesores de matemática. En este caso, se otorga el presente diploma de reconocimiento a Marco Antonio Calderón Hernández por su participación como conferencista en el ciclo de conferencias virtuales, experiencias exitosas en el aula de matemática, desarrollada el día 7 de junio del 2021. Firma el director de la escuela y mi persona en calidad de coordinadora del profesorado. De esta manera, yo sé que es algo bastante simbólico, pero creo que es una bonita manera de darle nuestros agradecimientos y de motivarle, ¿verdad?, a nuestros jóvenes a seguir escuchando también estas experiencias. Si ustedes ven, jóvenes, han sido videos reales, experiencia vivida que el profesor nos comparte, y pues eso hay que atesorarlo muchísimo porque son estrategias que nosotros como futuros profesores estaríamos utilizando, ¿verdad? También el profesor trabaja con la metodología SMATE. Él podría dar una comparación, sin embargo, no es este el objetivo, ¿verdad?, de este ciclo de conferencias, sino más bien que ustedes tengan la posibilidad de conocer otras esferas, ¿verdad? Otras aristas de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y creo que con lo que nos ha compartido el profesor Marco este día, pues les está haciendo una invitación de siempre pensar en cómo aprende el estudiante, qué necesita el estudiante para aprender, y de esa manera, pues, ser un buen facilitador de la matemática. Muchas gracias, licenciada, por permitirme participar y colaborar con ustedes. Espero de que mi ponencia sea de utilidad y yo les voy a compartir la presentación. Le agradezco nuevamente haberme tomado en cuenta, y no sabe lo motivado que los niños se entusiasman cuando les digo, fíjense que vamos a ir a la universidad, pero ellos piensan de que como un año que fuimos a la universidad con los niños, ellos piensan que así va a ser, pero con solo hacer los videos ellos se motivan y yo veo de que agarran un gran entusiasmo. Entonces, les agradezco mucho por tomar en cuenta nuestro centro escolar y espero que no sea la última vez. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, don Marco. A mis chicos, pues vamos a continuar en la clase del día viernes. Después de la ponencia de don Marco, voy a compartir en el aula de Classroom la grabación, así como también las actividades que se van a derivar de esta ponencia. Lo que quizás voy a hacer es cortar un poco la parte en la que no teníamos señal, y de ahí le va a quedar un video más fluido, y pues aprovechar esta actividad como para hacer unas bonitas reflexiones y empezar a pensar, ¿verdad?, en cuanto a cómo voy a enseñar matemática cuando ya esté en el campo laboral.
De nuevo, muchísimas gracias y me estaré comunicando con ustedes por correo electrónico y el aula de Classroom. Cuando ya me comparta don Marco la presentación, pues también la voy a colocar en el Drive con acceso a ustedes para que puedan verlo, ¿verdad? Pues allá le están dando las gracias, don Marco. Dice, muchas gracias por la ponencia. Sin duda nos ayuda mucho como futuros docentes. Comentario de Jacqueline. El comentario de la profesora Nancy dice, muchas gracias, maestro. Y también a mi persona. Y creo que los chicos pues van a tener a partir de ahora una visión más amplia de cómo trabajar la matemática. Ahí están dándole las gracias. Gracias, maestros, colegas, por el aporte. Muchas gracias, profesor, por su aportación a nuestra formación docente. Gracias por tan valiosa ponencia. Bueno, don Marcos, pues esto quizás es lo que a nosotros nos llena, ¿verdad? El hecho de que podamos hacer, podamos ser influencia, ¿no?, en los estudiantes y una influencia positiva para su futuro. Si gusta, sus últimas palabras, don Marcos, para poder dar finalizada la actividad de hoy. Sí, como docente, yo les agradezco mucho su participación. Además de eso, quiero pedirles de favor de que cuando ejerzan su docencia lo hagan desde la perspectiva del niño, que es el que aprende, porque muchas veces nosotros queremos regirnos por lo que viene en los libros, los queremos regir por lo que dice el programa de estudios, queremos desarrollar una gran cantidad de contenidos cuando a veces yo veo que hay en escuelas que tenés que completar el libro, tenés que terminar el libro de tareas, cuando el objetivo de enseñar matemáticas no es llenar la gran cantidad o completar la gran cantidad de contenidos sin desarrollar nada del pensamiento matemático. Es importante desarrollar el pensamiento matemático porque eso es lo que establece relaciones entre un contenido y otro, y a medida que va transcurriendo el tiempo, los niños van aprovechando eso y ellos mismos van relacionando un tema con el otro, aunque ustedes no lo hayan desarrollado. Por ejemplo, estos niños que tengo en cuarto grado, el otro año en división de decimales y en multiplicación de decimales, yo no voy a invertir demasiado tiempo en ellos. Y ellos se van a sentir satisfechos y yo también, y van a estar deseosos de aprender más y ellos piden, vaya, pasemos ya a otro tema, porque ya lo saben, ya saben las cosas. Entonces les sugiero que enseñen desde la perspectiva del que aprende, no desde nuestra perspectiva, que es muy, muy, muy diferente. Les agradezco por estar haciendo el esfuerzo de mejorar en cuanto a su profesión. Les agradezco porque eso le va a servir mucho a las escuelas y a donde ustedes trabajan. Gracias por todo. Bueno, pues muchísimas gracias y los esperamos el próximo viernes. La siguiente experiencia exitosa sería presentada por el profesor Francisco Galán y él nos hablará de su experiencia en tercer ciclo. Sería para el viernes a la 1 de la tarde. Ya está en la página de Facebook de la Escuela de Matemática publicada la invitación. Inscríbanse, por favor, comenten con sus demás compañeros, ya sea estudiantes y docentes, para que participen de este ciclo de conferencias. Y pues no queda más que desearles un feliz día y nos vemos próximamente. Feliz día a todos.